Retornamos al Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ya está en la línea, a través de la plataforma Zoom, el doctor Carlos Sánchez, como le habíamos anunciado antes de irnos a la primera pausa comercial. Él es médico, es salubrista, epidemiólogo y además es el director del Observatorio del COVID-19 de la Alianza por la Democracia, diputado al Parlamento Centroamericano Parlacén, y hoy vamos a conversar con él sobre la situación de los hospitales en la República Dominicana. Doctor Sánchez, un placer tenerle aquí en el Tribunal de la Tarde. Igual. Saludo a todos los compañeros que están allá con usted en el estudio y a todos los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales y a través del internet. Doctor, primero yo quisiera, así como a manera de preámbulo, que nos hable sobre la situación actual del COVID, porque hemos visto algunas ciudades europeas, por ejemplo, que han abierto y han tenido que retomar ahora el confinamiento. Lo acaba de hacer Madrid, en París también en algunas zonas se han tomado 24 horas de confinamiento, y en la República Dominicana diríamos que ha perdido como mucho interés el COVID y ya no ocupa las primeras planas de los periódicos. De hecho, vemos a los ciudadanos que andan mucho más relajados, como si ya hemos superado esta situación. Entonces, quisiera como una panorámica general, antes de hablar sobre los hospitales, de la situación actual del COVID-19. Gracias, Julio. Ciertamente, el mundo ha visto repuntar un segundo brote de COVID en muchísimas naciones, sobre todo en Europa. Acabo de mencionar España y Francia, las principales, que todavía estamos aprendiendo del COVID. Pero evidentemente que el COVID no es solo una pandemia que va a tener un pico permanente, sino que se van a presentar esporádicamente repuntes de la pandemia en diferentes territorios. Esto va a tener que ver con las medidas que van tomando cada una de las naciones para su control y eliminación. Lo que estamos viendo hasta ahora es que los repuntes se están produciendo en parte de Europa y también en el territorio de América Latina. Son rebrotes de la misma cepa que ha estado circulando desde enero de este año. Esto indica que cuando se van a tomar medidas de apertura en cada una de las naciones para favorecer nuevamente el desarrollo y el crecimiento económico, hay que tener mucho cuidado, que podríamos caer en una situación muy delicada, muchas veces peor que la anterior. Eso fue lo que se vio en Madrid recientemente, donde hubo poblaciones de tamaños considerables, casi 1 millón de personas, igual que París. Entonces, esa situación puede llevar a más muerte, más estrés al sistema hospitalario, pero también a pérdidas económicas considerables. Todavía estamos aprendiendo de la pandemia, como te decía ahorita, pero el COVID ha demostrado que es un virus que no se deja vencer fácilmente. Esta es la situación de Europa y de gran parte del mundo. Ya superamos los 35 millones de casos de COVID en todo el mundo, más de 1 millón de fallecidos, y estamos hablando de una gran tragedia de la humanidad, sin tocar las pérdidas económicas, ¿verdad?, que deben sumar billones de dólares. Carlos, quisiera preguntarle, después de nosotros ver, como planteaba usted y como le preguntaba Julio Alberto, este rebrote que grandes potencias han tenido que echar hacia atrás, uno le surge la pregunta obligada, ¿y qué nos deja a nosotros? Tenemos el mismo problema de una economía contrañida que no aguanta un mes cerrada más, que ya hay que abrir porque la economía no tiene la fortaleza de otros países para estar parada. Y entonces al uno ver esos rebrotes, uno dice, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Estamos obligados a vivir también un rebrote que volvamos a cerrar? ¿O hay alternativas de que podamos ir más o menos mejorando sin tener que volver al confinamiento? Hay que ser muy inteligente para seguir combatiendo el COVID. Ahí lo más importante es monitorear los indicadores de la presencia y difusión del COVID.
para uno saber cuándo cierra y cuándo abre. Ese es el elemento que nos puede ayudar a nosotros a evitar más daños. En el caso de la República Dominicana, que hemos iniciado una apertura gradual ya de hace algunos meses, pero sobre todo los últimos 20 días es que estamos ya en una apertura donde estamos integrando a la economía sectores que estaban ausentes, como el turismo. Estamos en una fase muy delicada. Yo he visto en el boletín 202 que se emitió en el día de hoy que hay un pequeño repunte, 777 nuevos casos en las últimas 24 horas. Alerta, alerta. Hay que estar pendiente. 10 disfunciones también, 10 muertes en las últimas 24 horas. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque el virus en la República Dominicana aún anda en fase de circulación comunitaria. O sea, el virus está entre la gente. Como decía el compañero Julio ahorita, aquí estamos descuidados y en la confianza es que está el peligro. Doctor, usted, ¿cuál es su opinión con relación a los cambios que hubo recientemente por parte de la administración actual de recortar el horario de toque de queda y la apertura precisamente del turismo y la situación en diferentes comercios? Yo era de la opinión de que no había que recortar el toque de queda y que todavía es muy temprano para abrir el turismo. Puedo entender que una apertura sin las condiciones necesarias podía agravar a mediano plazo la situación económica. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros abrimos como tal se hizo y ahora aparece un repunte del COVID en República Dominicana, nos vamos a obligar a tomar medidas que van a perjudicar más la salud y la economía. Entonces yo entendía que lo que había que hacer era en este momento profundizar las medidas que ayudaran al control total del COVID. Eso es lo que yo entendía. Pero hecho esto, tomadas las medidas que toma el gobierno, ahora hay que estar muy alerta para evitar que se produzca lo que hemos estado vaticinando, de que se pueden producir nuevos brotes en República Dominicana, sobre todo en las áreas turísticas. Eso sería catastrófico si aparecería el COVID en las zonas. Entonces, esa era mi opinión. Se tomó esa decisión. Ahora estoy viendo esta semana el índice de positividad se ha detenido alrededor del 15% diario y que el índice de positividad en las últimas 4 semanas no baja de 10, está entre 10 y 15. Eso es peligroso. Por encima de 10 que ande circulando el índice de positividad es muy peligroso. Entonces, doctor, me llamo la atención sobre esa situación. Y sobre nuestro sistema de salud y su capacidad de poder atender un posible rebrote. Y creo que es muy importante hablar de ese posible rebrote, independientemente de que uno no desea que algo así sucede. Pero bueno, con esta reapertura del turismo y las facilidades que se les están dando a los turistas, que ni siquiera se les están exigiendo pruebas PCR que muestren que llegan sin el virus. Y las pruebas que se están haciendo son aleatorias. Y resulta que la mayor masa de turistas que vienen a República Dominicana proceden de los Estados Unidos de América, la nación que más infectados y más muertos tiene por motivos del coronavirus. 6 de cada 10 turistas que están llegando actualmente a República Dominicana vienen de los Estados Unidos. Entonces le pregunto, ¿puede nuestro sistema de salud, y sería interesante escuchar su opinión sobre el estado de los hospitales y del sistema de salud dominicano en este momento, pero pudiéramos, caramba, vivir con una realidad de un posible rebrote? Mira, el índice de ocupación de camas en República Dominicana en este momento está alrededor del 30%. En algunos casos por debajo, en algunas provincias está por debajo. Yo estoy sorprendido de eso. Y también estoy sorprendido de que el sistema de salud de nuestro país aguantara el primer gran brote de COVID que ocurrió posterior a las elecciones que se celebraron en el mes de julio. Estoy sorprendido de eso. Ahora, hay que decir que las presentes autoridades del sector salud invirtieron
inmediatamente llegaron en mejorar la capacidad de gestión de los hospitales. Pero eso es fundamentalmente más camas, más UCI, indumentaria y equipos para los hospitales. Pero nuestros hospitales y todo el sistema de salud está estresado. Está muy estresado, porque ya lleva 7 meses en trabajo continuo con el personal en un estado que ya no pueda continuar en esa labor por mucho más tiempo, con hospitales que ya están reclamando. Ya ustedes vieron que el hospital Robert Reed ha pedido que lo declaren en estado de emergencia porque los equipos están dañándose. Las deudas de 39 de los principales hospitales del país está entre 5 y 150 millones de pesos. O sea, hay un gran problema ya en el sector de atención de la salud doctor, en el país. Una crisis no surge de la noche a la mañana. Todo el mundo, pues, fuimos testigos de que las pasadas autoridades gubernamentales anunciaban con bombos y platillos la intervención de prácticamente todos los hospitales a nivel nacional con una inversión multimillonaria. Pero ahora entonces como que es inverosímil, como que uno no entiende muy bien, es dicotómico que hayan hospitales entonces de tanta importancia como el Robert Reed Cabral que esté en esas condiciones, superando una deuda de más de 145 millones de pesos. O sea, ¿qué tipo de planificaciones puede aplicarse para que esto no suceda en el futuro? Mira, lo primero que hay que decir que la inversión y financiamiento en el sector salud en la República Dominicana es bajo. Tiene años y años de ser muy bajo. Aquí hay una deuda acumulada en el sector salud muy grande. Apenas dotamos o le entregamos al sistema de salud cada año 1.9 del PIB, cuando lo que se recomienda es un financiamiento por encima del 6%. Aquí el sistema de salud no ha sido atendido en los últimos 50 o 60 años. Esto es un desastre. Y hay que decir la verdad. El gobierno pasado, cuando anunció que iba a reparar 60 hospitales y que lo iba a colocar en condiciones de poder recibir la población de forma con calidad, eso fue un fiasco. Eso fue una gran mentira. La mayoría de esos hospitales todavía están en proceso de construcción. Hospitales que tienen 3, 4 y 5 años en reparación. El caso más emblemático de República Dominicana es el Hospital Cabral Ibáez de Santiago, que ya no se puede contar los años que lleva en reparación sin poder concluir y los pacientes padeciendo todo tipo de problemas. Reitero, primero, hay una crisis crónica de financiamiento del sector salud en República Dominicana. Apenas le entregamos el 1.9 del PIB cuando lo recomendado es el 6%. Segundo, se ha mentido, se ha fingido muchísimo con la entrega y reparación de hospitales en República Dominicana. Y ahora, encima de eso, nos agarra la pandemia. Lo estresa más, lo pone en una situación casi inoperante. Y otro problema que sucede en nuestro país es que el sistema de salud está muy concentrado. No hay una descentralización efectiva y una autogestión desde los hospitales. Nuestros hospitales dependen mucho del nivel central. Y cuando eso sucede, se retrasa todo. No hay posibilidad de compras, no hay posibilidad de tú contratar recursos humanos, los reactivos de los laboratorios no aparecen y eso es una situación crónica que tenemos en República Dominicana y a la que hay que enfrentar, porque esta no es la última pandemia, ni la pandemia del COVID terminó ahora. La pandemia del COVID seguirá presente en República Dominicana posterior a la vacuna en el planeta entero. Carlos. El COVID es una enfermedad que va a seguir presente durante 2 o 3 años más. Carlos, después de usted describirnos ese panorama que todos conocemos, que es un panorama tétrico, porque
hay una centralización de los recursos, los hospitales no tienen independencia, hay muchos que no están en condiciones, no hay medicamentos suficientes. Todos sabemos todos los problemas que tiene el sistema de salud de la República Dominicana. Ahora, mi pregunta es la siguiente y mi preocupación. Partiendo de esa realidad que nos golpea en la cara con una crisis tan grande como esta, tanto económica como de salud, ¿qué puede uno prever? O sea, en función de la realidad inminente. Nosotros no tenemos la capacidad, por ejemplo, de afrontar un brote masivo de esta enfermedad. Entonces, ¿qué uno puede esperar? Orar y esperar a la suerte. O quizás las autoridades estén en capacidad de alguna manera de controlar esta enfermedad, porque todos estamos viendo, doctor, el problema actual que hay incluso con el presupuesto general de la nación. Imagínese usted entonces si eso no va a repercutir en el presupuesto de salud del año que viene. Mira, es una gran pregunta la que acabas de hacer y me interesa mucho hablar de eso. Lo primero que hay que hacer es cambiar el modelo de atención en salud en la República Dominicana. De un modelo curativo que tenemos en este momento, un modelo mercantil que tenemos en este momento, pasarlo a un modelo de atención preventiva. Con esto del COVID, y ya hablando también de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, yo propuse que para mejor atender la pandemia del COVID había que formar brigadas de promotores en las provincias y en los municipios que pudieran ir a ayudar a las direcciones provinciales de salud, capacitando a los jóvenes, sobre todo provenientes de universidades y de liceos, para que ellos acompañaran al sistema en el rastreo, ubicación y acompañamiento de la población que estuviera padeciendo el COVID. Ahora, eso responde a una idea de que tenemos que construir el primer nivel de atención primaria en la República Dominicana, o el primer nivel de atención con un sistema de atención primaria fuerte que no lo tenemos. Ese cambio tiene que también crear las condiciones para que la inversión en el sistema de salud vaya más a la prevención y no a lo curativo. Cuando yo hablo de que es necesario que se invierta sobre el 6% del PIB, cuando tengamos condiciones, ¿verdad? Que ahora debe de ser por lo menos gradual ya. Debe ser una inversión mayoritariamente en prevención, fortaleciendo el sistema de atención primaria y el primer nivel de atención, que es donde se resuelve el 80% de todos los casos de salud. Y después entonces atender los demás niveles y también hacer inversiones suntuarias si se quieren hacer. Pero eso es lo primero. Si hiciéramos eso ahora, nosotros podríamos decir que estamos en mejores condiciones de combatir el COVID, de combatir las próximas epidemias y de dejar un sistema de salud en mejores condiciones para atender la población. Esa es la situación. Y con esto del presupuesto nacional, si se va a invertir más en salud, hay que invertir en prevención fundamentalmente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez. Gracias por estar con nosotros aquí en el Tribunal de la Tarde. Ustedes no se muevan, nosotros vamos a una pausa comercial y retornamos con más de este Tribunal de la Tarde.